Gracias, Elder Gilbert. Gracias, hermano Webb. Son dos de mis amigos y estimados colegas. Los amo mucho. ¡Qué coro tan asombroso! ¿Verdad? Y tan reverente. Han estado impresionantes. Muchas gracias. Pensé en la letra de la armonía de la tercera estrofa. Jesús es mi luz. Él es mi poder. Y con su amor podré yo vencer. ¿Cuánta seguridad infundiríamos en quienes enseñamos si lográramos llevar este sentimiento hasta sus entrañas? Es asombroso estar en el tabernáculo, ¿verdad? Ya no venimos mucho por aquí. Algunos de ustedes no habían estado antes, son muy jóvenes, pero otros sí que hemos pasado tiempo aquí. Hace 30 años, el Elder Christofferson y yo fuimos llamados aquí en la misma conferencia. Según lo recuerdo, estábamos sentados ahí, subimos y nos sentamos en esos sillones rojos. Uno de los apóstoles, el Elder Marvin Ashton, estaba enfermo, por lo que el Elder Christofferson y yo compartimos nuestro testimonio en aquella conferencia. No dispusimos de mucho tiempo para prepararnos. Por lo general, nos dan un par de semanas preparar los discursos. Mientras estaba sentado, recordé algo que voy a compartir con ustedes. ¿Cuántos de ustedes tienen algún recuerdo del tabernáculo? ¿Alguien? Magnífico. Aunque estuvieran con sus padres o si entraron a escondidas. Fue una experiencia interesante porque el Elder Christofferson y yo compartimos nuestro testimonio en abril de 1993. Y luego Kathy y yo nos fuimos a Europa y tuvimos otras asignaciones. El Elder Christofferson no tardó en convertirse en uno de los líderes de los 70. Sin embargo, yo no tuve la oportunidad de volver a hablar aquí desde aquel testimonio de 1993. E íbamos a asistir a la última conferencia que se iba a llevar a cabo en el tabernáculo en octubre de 1999. Me di cuenta de que no tendría la bendición de dar un discurso de conferencia general aquí en el tabernáculo. Pero entonces sucedió algo que me dejó sorprendido. La mañana del viernes antes de la conferencia, por cierto, esto no lo había anotado, así que hablo de lo que recuerdo. Sin duda era el viernes antes de la conferencia, a las 7:30 de la mañana. Estaba en mi despacho cuando sonó el teléfono. Tomé el auricular y la voz al otro lado dijo, «Hermano Anderson, le habla el presidente Hinckley». Yo era autoridad general, pero no pasaba mucho tiempo con el presidente Hinckley. Lo primero que me dijo, y esto es completamente cierto, fue, ¿qué clase de suplente es usted? No supe qué responder, pero balbuceé algo. Así que él añadió, el Elder Robert D. Hales está enfermo. Lo operan el lunes y no podrá discursar mañana. Nos gustaría que ocupara su lugar el sábado por la mañana. Adiós. Así que las horas siguientes fueron muy preocupantes. Aquella fue la única experiencia que tuve de hablar aquí, en el tabernáculo, en una conferencia general. Si tuviéramos tiempo, podríamos escuchar todas sus experiencias. Pero déjenme compartir esto, hermanos y hermanas, con ustedes. Permítame comenzar expresándoles mi amor y el amor de la primera presidencia y el quórum de los 12, y que sienten por todos y cada uno de ustedes. Respetamos y admiramos profundamente la fe y la devoción que tienen por nuestro Salvador Jesucristo y su sagrada obra. Estos son días históricos de gran importancia. Ustedes pueden influir sutilmente en la vida de cientos de miles de jóvenes santos de los últimos días.
tanto si fueron llamados como maestros de seminario o instituto en su barrio o estaca, como si fueron escogidos como maestros de uno de los 638 institutos que tenemos en todo el mundo, o en seminario integrado. Recién pregunté al hermano Webb cuántas clases de seminario tenemos y me dice que unas 80,000. Y seminario integrado se imparte en el oeste de los Estados Unidos, en Canadá y en otras instituciones académicas, o si prestan servicio en otro puesto de seminarios e institutos. Les doy las gracias con sinceridad en nombre de la primera presidencia y del quórum de los 12. Los amamos y oramos por ustedes. Los consideramos nuestros condiscípulos de Jesucristo para preparar un pueblo justo de entre todas las naciones, culturas y lenguas del mundo, como preparativo del glorioso retorno del Salvador a la tierra. Como homenaje a ustedes y a los nobles maestros que los han precedido en esta gran obra, hace poco conversé brevemente con el presidente Andy Díaz, un presidente de estaca aquí en Salt Lake City. Hablamos de una maestra de seminario matutino que tuvo de joven, y esta es la conexión interesante. Después de unirse a la iglesia a la edad de 13 años en Tampa, Florida, el presidente Díaz comenzó a asistir a seminario matutino un año más tarde en la misma clase que mi maravillosa esposa Kathy. Observarán que él parece mucho mayor que Kathy. La vida, sin embargo, no nos trata a todos igual. La maestra era la madre de Kathy, mi futura suegra, la hermana Martha Williams. Escuchen la breve conversación que mantuvimos el presidente Díaz y yo. Estoy con el presidente Andy Díaz, presidente de la estaca Salt Lake Riverside. Él y yo tenemos algo en común. Y eso es, mi esposa Kathy estuvo en su clase de seminario hace más de 50 años. Y no solo eso, su maestra fue la hermana Martha Williams, la madre de Kathy, una mujer asombrosa. Yo, claro está, la conocí bien, aunque ya falleció. Yo quería saber, 50 años más tarde, cómo se siente con respecto a la hermana Martha Williams, un hombre que ahora es presidente de estaca, que se unió a la iglesia con 13 años y fue a seminario al año siguiente. Presidente Díaz, denos su impresión acerca de la mujer que fue su maestra de seminario, Martha Williams. Tal vez haya sido una de las 3 mujeres más influyentes en mi vida, mi madre, mi esposa y la hermana Williams. ¿No estará exagerando? No exagero. ¿Cómo pudo ser tan importante para usted? Me ayudó a crecer y a aprender el Evangelio porque yo era un miembro nuevo de 13 años y a los 14 empecé seminario. Ella fue la que me ayudó a aprender el Evangelio. Al comienzo de la escuela secundaria, conseguí un trabajo que comenzaba a las 2 de la mañana y del trabajo me iba a seminario a las 6 porque no quería faltar. Así de importante era para mí. Ella ya había preparado el ambiente para tener una experiencia espiritual y yo quería esas experiencias espirituales. ¿Mantuvo ella esa pureza y esa sencillez del Evangelio? Recuerdo que hace 50 años en algunas clases se exploraban cosas de las que no se sabía mucho. No hay duda de que me enseñó las doctrinas puras de Cristo. Hablaba sobre la fe, el arrepentimiento y lo que tenemos que hacer para regresar a nuestro Padre Celestial, perseverar hasta el fin. ¿Lo ayudó en su conversión personal al Salvador Jesucristo, la cual ha durado toda su vida? Sí. Aprendí en cuanto al Salvador gracias a ella, porque me ayudó a tener una relación con el Padre Celestial y con el Salvador y con la comprensión de todo lo que estaba en las Escrituras y que ella me ayudó a ganar más entendimiento, así como las doctrinas que enseñó el Salvador. Ella tenía un testimonio.
y no recuerdo que terminara ninguna clase sin compartir su testimonio del Evangelio de Jesucristo y de lo que hubiera enseñado aquel día. Eso era muy importante. Era una persona dinámica. Nos inundaba con el amor que sentía por el Evangelio. Yo la observaba y trataba de imitar lo que hacía. Bueno, al echar la vista atrás, si pudiera decir algo a los maestros de seminario e instituto, o alguien como usted, nuevo en la iglesia, que asistiera por primera vez, ¿qué los alentaría a hacer, presidente Díaz? Amen a sus alumnos, háganles saber que ustedes aman al Padre Celestial y que el Padre Celestial los ama a ellos, que el Salvador los ama y que si siguen a Dios y a sus profetas, podrán volver a vivir nuevamente con nuestro Padre Celestial. Estoy seguro de que sus padres estarían muy orgullosos de usted y sé que la hermana Williams, que se graduó de este mundo hace 25 años, también lo estaría. Me alegra usted el día. Muchísimas gracias y gracias por compartir estas cosas con nosotros. De nada. El hermano y la hermana Díaz están hoy con nosotros. ¿Podrían ponerse de pie? No para aplaudirlos, sino para mostrarles su aprecio. Muchas gracias. El presidente Díaz es un ejemplo de la influencia que ustedes tienen y seguirán teniendo en la nueva generación, gracias a su fe en el Redentor y en la manera en que lo sostienen, como la luz de todo lo que dicen y hacen. Con el ejemplo del servicio tan ejemplar que dan, ruego que pueda compartir con ustedes un par de reflexiones que les resulten espiritualmente edificantes y los ayuden a fortalecer el servicio que prestan en rectitud. Esta es la primera de ellas. Enseñemos y testifiquemos de Jesucristo con más frecuencia y más poder. Piensen en cuán oportunas fueron sus palabras para los alumnos, sobre todo las que dio el presidente Russell M. Nelson, que nos dirigió en la reciente Conferencia General de abril. Sean cuales sean las preguntas o los problemas que tengan, la respuesta siempre se halla en la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Aprendan más sobre su expiación, su amor, su misericordia, su doctrina y su evangelio restaurado de sanación y progreso. Acudan a él, síganlo. Cuando a comienzos de la década de 1990 fui llamado como autoridad general, 9 de cada 10 adultos estadounidenses se definían como cristianos. Según el Pew Research Center, los cristianos constituyen hoy el 64% de la población y es probable que en las próximas décadas disminuyan hasta el 50%. Otros países han tenido o están teniendo problemas similares con la fe. Es obvio que no todos ustedes proceden de países donde el cristianismo es la religión mayoritaria. Y muchos de ustedes son de regiones donde la fe en Jesucristo se mantiene fuerte. Pero allí donde vivamos, nos damos cuenta de que el camino que conduce a la vida eterna comienza con una conversión firme y profunda a nuestro Salvador, con reverencia por su misión y su vida divinas. Le dijo Tomás: Señor, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el mensaje inicial de Para la Fortaleza de la Juventud, la primera presidencia dice: ustedes realmente están entre los espíritus escogidos por el Padre Celestial, enviados a la tierra en este momento para hacer cosas importantes. Acudan al Salvador. Él es la fortaleza de la juventud. Hace poco estuve en el edificio de seminario de mis nietos. Me impresionó que en las paredes hubiera tantas imágenes del Salvador. Sus palabras
y otros pasajes de las Escrituras que dan testimonio de él. El hermano Chap Webb enseñó este principio. Lo más importante que podemos hacer para ayudar a aumentar la fe de la nueva generación es centrar más plenamente la enseñanza y el aprendizaje en Jesucristo. ¿Acaso no nos impactaron profundamente las palabras del presidente Dallin H. Oaks en la pasada conferencia general de abril cuando citó estas palabras de Nefi? Deleitaos en las palabras de Cristo, porque he aquí, las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Y luego dedicó el resto de su poderoso mensaje a compartir una selección de las palabras de nuestro Salvador, lo que él dijo, tanto en el Nuevo Testamento como en el Libro de Mormón. El presidente Oaks concluyó con esta sencilla declaración profética. Afirmo la verdad de estas enseñanzas en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay un poder trascendental en las palabras de Jesucristo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo soy la luz y la vida del mundo. Si alguna vez se preguntan qué decir, digan las palabras del Salvador. Hablen de sus experiencias, de sus parábolas, de las palabras de las Escrituras y de los profetas que dan testimonio de Él. Al enseñar y testificar de Jesucristo, el Espíritu Santo confirmará en el corazón de sus jóvenes discípulos la verdad de su vida y sus enseñanzas con un poder mucho más duradero que el de nuestras propias enseñanzas. Consideremos con humildad si estamos haciendo todo lo que deberíamos al enseñar y testificar, como pidió el presidente Nelson, de su expiación, su amor, su misericordia, su doctrina y su evangelio restaurado de sanación y progreso. Dado que el modelo de enseñanza del pasado podría no ser suficiente hoy en día ni en el futuro, ampliemos nuestra comprensión, como aconsejó el presidente Nelson, y aprendamos más nosotros mismos y alentemos a los jóvenes y a los jóvenes adultos de la iglesia a aprender más sobre la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Y ahora mi segunda reflexión. Mantengamos la doctrina pura y simple. Todo lo que sabemos sobre nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador Jesucristo, la vida preterrenal, el plan de felicidad del Padre, nuestros privilegios de fe, el arrepentimiento y las ordenanzas, la necesidad de tener mandamientos y convenios, la obediencia y el perseverar, y las bendiciones prometidas que trascienden este mundo terrenal. Todas esas cosas son hermosamente claras y jamás debemos sentir la necesidad de traspasar lo señalado como se enseña en las Escrituras. Centramos la enseñanza en nuestro Padre Celestial, en Jesucristo y en la doctrina revelada para ayudar a los jóvenes a aumentar su fe en ellos, a convertirse a ellos y a recibir de ellos las bendiciones prometidas. La doctrina de Cristo se halla en las Escrituras y en las enseñanzas de los profetas, cuya responsabilidad es comunicar la voluntad del Señor. La doctrina de las Escrituras y la que enseñan los profetas incluye el principio de múltiples testigos, el cual han oído con frecuencia en la conferencia general y que yo mismo compartí hace más de 10 años. Algunas personas ponen en duda su fe cuando encuentran una declaración que un líder de la iglesia hizo hace décadas y que parece estar en desacuerdo con nuestra doctrina. Hay un importante principio que gobierna la doctrina de la iglesia. Todos los 15 miembros de la primera presidencia y el quórum de los 12 enseñan la doctrina,
No está escondida en un oscuro párrafo de un discurso. Muchos enseñan con frecuencia principios verdaderos. Nuestra doctrina no es difícil de encontrar. ¿Pueden ver la importancia de incorporar de manera constante las enseñanzas de los profetas y apóstoles en los análisis en clase? La dirección del Señor para resolver preguntas e inquietudes en el mundo moderno procede de aquellos ordenados con autoridad apostólica. Si merma la confianza en los profetas y en los apóstoles, las distracciones, los engaños y las sofisterías del mundo pueden alejarnos de nuestro entorno espiritual. Aguarden con anhelo la siguiente conferencia general y analicen sus enseñanzas importantes. Reconozcan con claridad la función sagrada del ungido del Señor. A medida que el mundo se aleja de los mandamientos de Dios, la función de los apóstoles crecerá en importancia. Al mantener la doctrina del Señor pura y comprensible, cíñanse a los límites que Dios ha fijado y eviten los errores que se producen al especular y las ideas personales que no se basan en la doctrina. Esas ideas pueden resultar muy atractivas para algunos, pero carecen de la fuerza de la verdad que fortalece la fe. Me gusta la lección que el presidente Dallin H. Oaks enseñó a su hijo cuando éste le hizo una pregunta que no se explicaba con claridad en la doctrina de Cristo. Su respuesta fue, no conozco la respuesta a esa pregunta, pero permíteme que conteste una pregunta que sí sé. Entonces procedió a testificar del profeta José Smith y de la primera visión. Estemos dispuestos a decir, eso no lo sé, pero esto sí. Consideren estas preguntas y respuestas. Hermano Jones, ¿qué relación hay entre el Big Bang y Adán y Eva? No sé la respuesta a esa pregunta, pero déjame que te diga lo que sí sabemos de Adán y Eva. Hermana González, ¿por qué no sabemos más sobre nuestra Madre Celestial? No sé la respuesta a esa pregunta, pero sí sé que eres una hija amada de padres celestiales, con una naturaleza divina y un destino divino. Piensen en cómo pueden convertir buenas preguntas que nos tientan a especular en respuestas que edifican la fe que no edifican la fe en nuestro Salvador Jesucristo. Y les hago esta invitación. Inculquen en sus alumnos la noción de que no todas las preguntas son iguales. La comprensión y la madurez espirituales nos ayudan a distinguir las preguntas importantes de las interesantes. La exactitud, la claridad y la sencillez invitan al testimonio confirmador del Espíritu Santo. Cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, Él dará testimonio de mí. Brigham Young describió así las enseñanzas de José Smith. Él tomó el cielo en cierto sentido y nos lo trajo a la tierra, y tomó la tierra, la enalteció y con claridad y sencillez mostró las cosas de Dios. Tengan cuidado con las historias y los relatos que les han contado, que no se hayan adornado en detalles. Asegúrense de que los pasajes de las Escrituras y las citas que compartan se adecúen al contexto en que se dieron. Es fácil sentirse atraído por algo nuevo o fascinante que escapa a nuestra comprensión. Manténganse dentro del margen de seguridad de la doctrina pura y simple. Tengan cuidado con los recursos multimedia, las historias personales o las lecciones prácticas que escojan. Si se utilizan con eficacia, aportan interés y profundidad. Si se enfatizan con exceso, pueden distraer de la enseñanza. El método puede eclipsar el mensaje. El profeta Alma testificó que las buenas nuevas del Evangelio nos son manifestadas en términos claros para que entendamos, de modo que no erremos.
Y si la trompeta da sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Piensen en la bella claridad de estos pasajes. Venid a mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En su impactante sermón, escúchalo, el presidente Nelson dijo: el Padre Celestial se comunica con sencillez, en voz baja y con tan asombrosa claridad que no podemos malentenderlo. La manera divina de enseñar incluye la claridad, la exactitud y la simplicidad. Sean prudentes al equilibrar la doctrina que enseñen. Otorguen el peso adecuado a un punto de la doctrina en el contexto de otras verdades relacionadas. Recuerden el consejo del Salvador respecto a las enseñanzas de los mandamientos. Esto era menester hacer sin dejar de hacer lo otro. El elder Neil A. Maxwell explicó: los principios del Evangelio están entretejidos de un modo que se apoyan los unos en los otros. Piensen en ello. El amor y las leyes de Dios, el perdón y el arrepentimiento, el amor de Dios y el amor por los demás, el primer y el segundo mandamiento, el albedrío y la responsabilidad personal. Como se ha dicho ya muchas veces, enseñen no solo para que se los entienda, sino para que no se los malinterprete. Por último, como todos sabemos muy bien, estas verdades se deben compartir en un entorno que invite y aliente la presencia del Espíritu. No podemos forzar al Espíritu. Oramos por Él y lo invitamos, pero no tratamos de crear una experiencia espiritual de modo artificial. Hace más de 30 años, el presidente Dallin H. Oaks me contó una experiencia que tuvo con su hija Jenny, que entonces era adolescente. Esto es lo que me dijo. Jenny asistió a una clase o actividad de las mujeres jóvenes cuando era adolescente. Al llegar a casa, mi esposa le preguntó qué tal había sido la reunión, como suelen hacer los padres. Jenny respondió: bueno, la maestra dijo, hoy vamos a tener una experiencia espiritual si formamos un círculo y nos tomamos de la mano. Prosigo con la cita del presidente Oaks. Le pregunté a Jenny: ¿cómo te sentiste? Y ella respondió: me resultó desagradable. Tal vez hoy, 30 años después, diríamos: me sentí incómodo. Desconozco cuál sería la palabra adecuada. El presidente Oaks dijo: le respondí, me alegra, porque cuando oigo este tipo de cosas, a mí también me resulta desagradable. Luego, el presidente Oaks añadió: le enseñé que las experiencias espirituales no se planifican como una cita, sino que ocurren cuando se busca la influencia del Espíritu del Señor. ¿Recuerdan el amor que el presidente Díaz sentía por su maestra de seminario, la hermana Williams? Invitamos al Espíritu cuando enseñamos con amor, paz, bondad, mansedumbre y fe. Todos conocen este pasaje. El que recibe la palabra por el Espíritu de verdad, ¿la recibe como la predica el Espíritu de verdad? De manera que el que la predica y el que la recibe se comprenden el uno al otro y ambos son edificados y se regocijan juntamente. Esta responsabilidad no es solo de ustedes, sino de toda su clase. Los alumnos aprenden que solo pueden tener su espíritu con ellos de manera constante mediante la obediencia y al recordarlo siempre. Estas son las palabras del presidente Eyring.
La doctrina cobra poder cuando el Espíritu Santo confirma que es verdadera. Debemos preparar a quienes enseñemos lo mejor que podamos para que reciban los suaves susurros de la voz apacible y delicada. Eso requiere al menos algo de fe en Jesucristo, requiere al menos algo de humildad y buena disposición a someterse a la voluntad del Salvador. Tal vez la persona a la que deseen ayudar tenga poco de esas cualidades, pero ustedes pueden avivar en ella el deseo de creer. Es más, pueden confiar en otros de los poderes de la doctrina. La verdad puede abrirse camino por sí sola. Tal vez el simple hecho de oír las palabras de la doctrina plante la semilla de fe en el corazón y aún una pequeña semilla de fe en Jesucristo invita al Espíritu. Hermosas palabras. Han sido ustedes muy reverentes. Muchas gracias por permitirme pasar este tiempo con ustedes. Los amamos y les agradecemos todo lo que hacen para fortalecer a los jóvenes y a los jóvenes adultos solteros y a fortalecer la fe de ellos en Jesucristo. Como siervo del Señor y con mi autoridad apostólica, los bendigo para que sus mentes y corazones rebosen de amor, misericordia, enseñanzas y una profunda reverencia por el incomparable sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Los bendigo, si así lo desean, para que aumente su capacidad de enseñar la doctrina de Cristo con pureza y poder, y para que vean y sientan el testimonio confirmatorio del Padre Celestial en sus buenos alumnos. Dejo con ustedes mi testimonio firme y seguro de que Jesús es el Cristo, y les testifico de su promesa cuando dijo: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. En el nombre de Jesucristo. Amén.